Abrir la Biblia en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a ver lo que el Señor tiene hoy para hablarnos. Mateo 22, y vamos a empezar desde el versículo 23, donde dice: aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar en este momento, y si usted, hermano, una hermana de fe, que empiece esta oración en este momento con poder y autoridad. Gracias, Señor. Soberano Dios, eterno Dios, alto y sublime Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de los señores, a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Tú que nos das tu palabra, Señor Jesucristo, te pedimos que nos sigas ayudando, te pedimos que nos sigas bendiciendo, te pedimos que sigas, Señor, hablando a tu pueblo de una manera poderosa. Te pido, Señor Jesús, que sea moviendo su mano en esta tarde. Oh Señor, que esta palabra sea, Señor, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor Jesucristo, bendícenos y háblanos en esta tarde, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Denle una alabanza fuerte al Señor. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Hoy vamos a ver Biblia, así que téngala abierta. Verso 29. Entonces respondiendo Jesús dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Eso está en Mateo 22, 29. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Los saduceos, que es donde empieza la historia, los saduceos en el versículo 22 eran una secta religiosa entre los judíos. Ellos eran como la contraparte de los fariseos. Los fariseos creían una cosa, los saduceos creían otra. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección y negaban la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los saduceos también cuestionaban todo lo que se salía de lo natural. Todo lo miraban de una manera lógica. Para ellos, hermano, eso de los milagros, eso de las sanidades, ellos no creían en nada de eso. Por eso ellos estaban tan fascinados con el Señor Jesús, porque lo miraban como hacía tantos milagros. Pero no es que estaban fascinados de una manera positiva. Al contrario, ellos al verlo, al mirar los milagros, al mirar los prodigios que Jesús hacía, querían tratarlo de explicar de una manera lógica, porque miraban con ojos carnales los milagros y las señales que Jesús hacía. Por eso entonces venían y le atacaban con preguntas filosóficas, con preguntas capciosas, de alguna manera preguntas que tal vez usaban para debatir a los fariseos. Y en este caso la pregunta era: ¿de quién iba a ser mujer
de quién iba a ser esta mujer de todos estos hermanos. Y para que usted entienda un poquito, y usted de pronto ahorita está espantado diciendo, ¿cómo así que todos 7 hermanos tuvieron una misma mujer? Eso era parte de la ley. La ley de Moisés decía que si moría un varón, el esposo moría y quedaba un hermano soltero vivo, este hermano tenía que tomar a esta mujer para llevar el apellido de su hermano. Era una ley que se había implementado en la ley de Moisés para asegurar la descendencia de este varón si no había tenido hijos. Entonces aquí ellos dan un ejemplo, ellos dan aquí una cosa que supositoria, diciendo, si este hombre, si muere el esposo y se casa la mujer con el hermano que le sigue y él también se muere, y eran 7 hermanos y luego ella se casó con todos, el día de la resurrección, ¿de quién va a ser el marido de ella? Y estaban tratando como de ver a ver cómo hacían caer a Jesús con estas preguntas capciosas. Y el Señor entonces les da la respuesta, porque conocía el corazón y la mala intención de ellos, y les dijo: ustedes erran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ignorar las escrituras, hermano, es una cosa terrible. Ignorar las escrituras es una cosa terrible, porque ignorar las escrituras nos lleva a la condenación. El día del juicio nadie puede decir: es que yo no sabía, porque las escrituras, hermano, ahí están. La Biblia está ahorita en todas partes, y aquel que tenga excusa, hasta en el celular puede tener la Biblia. Se mete a uno al internet y hay versículos de todas partes, con gente compartiendo en el Facebook, en el Twitter, en todas partes, compartiendo la palabra de Dios. Nadie va a tener excusa de la palabra del Señor. Por eso el Señor les dijo: ustedes dice erran. La palabra errar aquí en el griego se refiere a divagar, a salirse del camino. Y la raíz de esta palabra en el griego se está asimilando como a un planeta que anda nomás divagando en el espacio. Erráis ignorando las escrituras. También esta palabra griega errar se refiere a estar engañando, a estar engañado. Así, hermano, entonces andaban muchos en ese tiempo y andan muchos hoy en día engañados simplemente porque no quieren leer la Biblia. La palabra de Dios, hermano, no es un libro mágico. La palabra de Dios no es un amuleto que cuando usted siente que le mueven las cobijas en la noche, usted va y la abre en el Salmo 91 y la pone así: todo espíritu malo fuera, fuera. No, hermano, la Biblia no es un amuleto que usted va a poner en el centro de su casa para que se vayan los malos espíritus. No, la Biblia, hermano, no es un libro ahí nomás o un libro que tiene enigmas difíciles de explicar. Algunos dicen: yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Yo no leo la Biblia porque eso es muy difícil. Oh, hermano, yo conozco personas que nunca han ido a la escuela y es más, yo conocí un hermano ahí, yo lo pastoreé en la ciudad de Los Ángeles, un hermano que ni sabe leer, ni sabía leer, no sabía, llegó a este país, hermano, de Oaxaca, ni sabía el español, ni sabía leer, y él llegó y se empezó a congregar y le dijo: Señor, si usted me enseña a leer la Biblia, yo la quiero leer, enséñeme a leer porque quiero leer la Biblia. Y él abrió la palabra de Dios y empezó a mirar esas palabras, y él se esforzaba y él quería leerla, y él trataba como de identificar algunas de las palabras que ya sabía de su dialecto, hasta que el Señor le empezó a dar sabiduría. Y él me decía: pastor, yo nunca fui a la escuela, yo nunca toqué un salón de clase, a mí Dios me enseñó a leer.
Y era un hermano ya de edad, un hermano de más de 60 años. Y él decía, cuando pedíamos los versículos, él se paraba y decía salmos completos, hermano, salmos completos de memoria. Se los decía porque en él había un deseo, una pasión, un anhelo por la palabra del Señor. La palabra de Dios es el libro que contiene las respuestas para todos los problemas de la humanidad. A veces vamos mirando ahí que dice la psicóloga de la radio, que dice por allá el horóscopo, que dice por allá el pastor o por allá el predicador, por allá que tiene la mentira. Cuando nosotros tenemos todo escrito aquí en esta Biblia, aquí contiene todo lo que necesitamos. Y si tan solo la leyéramos todos los días, entendiéramos la voluntad de Dios para nuestra vida. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis. Cuando nosotros no leemos la Biblia, andamos como ese planeta ahí divagando, ahí yendo en órbita, sin saber para dónde vamos, sin saber qué va a pasar con nosotros. Andamos nosotros haciendo nuestros propios planes y haciendo nuestras propias, tratando de resolver los problemas a nuestra propia manera, y nos vamos de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, simplemente porque no queremos abrir la Biblia para ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso andamos errando, andamos perdidos, andamos divagando. Pero cuando nosotros nos alineamos con las escrituras, cuando nosotros, hermano, dejamos vivir, dejamos que la palabra de Dios dicte las decisiones que tomamos, cuando dejamos que la palabra de Dios dirija nuestro paso y nuestro caminar, vamos a tener una influencia poderosa sobre nuestras vidas y sobre la vida de los que nos rodean. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Diga delicia. Y en su ley, diga delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dígalo. Y todo prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y así a veces hay muchos hermanos en la iglesia que son como el tamo que arrebata el viento. Cualquier cosita se los anda ahí. Hoy están en la iglesia, mañana dejan de venir. Y sacan X y Y excusas para no estar en la casa de Dios. Y dejan que los problemas los alejen, cuando al contrario, hermano, los problemas son los que nos deben de acercar más a Dios, porque Él es el que tiene la solución. Cuando usted tiene hambre, ¿se aleja de la comida? ¿Ah? Dice que una parroquia mandó a un feligrés a una obra pentecostal que habían abierto por ahí. Y el curita le dijo al feligrés, le dijo: vaya, mira a ver por qué es que la gente está yendo allá tan seguido. Vaya, mira a ver por qué es que se me está ganando a todos los de mi parroquia y se está ganando a toda esa gente. Que vaya, mire a ver qué es lo que les están dando allá. Vaya, averigüe. Y entonces se fue el hombre y estuvo allá espiando ahí todo, y regresó a darle el reporte al curita, y le dijo al curita: ¿qué pasó? Cuente qué es lo que le dan allá. ¿Le están dando licor o trago, o es que hacen fiestas y hacen bailes? ¿Qué es lo que están haciendo allá? Y le dijo el feligrés, le dijo: no, curita, es que mire, allá estos pentecostales no fuman, no toman, no bailan, pero ¿cómo tragan? Y es que nos da hambre, hermano, y ahí sí es como nos encanta, ¿verdad?
Y así, hermano, cuando uno está en problemas, en situaciones difíciles en su vida, cuando hay una sequedad, cuando hay como un desánimo, es porque usted tiene hambre y usted necesita buscar la palabra. Usted necesita abrir la palabra. Es el alimento diario de cada día, es el pan diario de cada día. Es la palabra del Señor. Dice que son más dulces, que es más dulce que la miel. ¿Para usted la Biblia es más dulce que la miel? ¿O es un libro de confusiones? No, la palabra es dulce como la miel. La Biblia es tan poderosa que nos enseña, hermano, a conocernos a nosotros mismos. Nos enseña a conocer nuestra humanidad y a entendernos por qué nosotros necesitamos la salvación. En Hebreos 4:12 le animo, hermano, a que usted busque la palabra. Y vamos a abrir bastante Biblia. Ahorita ya, esa era la introducción. Ahora vamos a leer más Biblia como usted nunca había leído. Y traté de, yo le dije, Señor, ¿por qué tan? Y el Señor dijo, dele. Entonces ahí vamos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios, ¿qué es? La palabra de Dios es, hermano, este libro hay que respetarlo, hay que honrarlo, hay que leerlo, hay que amarlo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso es que cuando se predica la Biblia, se predica la palabra de Dios en este lugar, y usted muchas veces se pregunta, ¿y quién le habrá dicho al pastor todo eso? Mire, yo he tenido gente que se ha ido enojada de la iglesia pensando que es que a mí me vinieron con el chisme y yo vine aquí a predicarles y a echarles piedras, dicen no unos por ahí. Pero es que es la palabra, hermano, la palabra es la que habla. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne. ¿Y qué más? Y las intenciones. ¿Qué discierne la palabra? Los pensamientos y las intenciones. Los pensamientos y las intenciones. Eso es la palabra. No es que aquí el pastor sea divino. No es que el pastor tenga una bolita mágica. No, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Mire. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a él le tenemos que dar cuenta. Y todos vamos a ser juzgados por este libro, por lo que está escrito acá. Si no, Dios no fuera un Dios justo. Dios nos dio este libro de mandamientos y decretos y leyes, y nos dio este libro como guía, como luz, para que nosotros guiemos nuestra vida y podamos entender lo que el Señor quiere para nosotros. La palabra, por eso muchos no quieren leer la Biblia, porque muestra nuestra naturaleza humana. La gente no quiere venir a la iglesia porque las tinieblas le huyen a la luz, y cuando van a la luz sus obras son manifiestas. Y como aquí se predica la palabra, entonces se manifiestan las obras de las personas pecadoras. O sea, todo se descubre delante de Dios. Entonces la persona se siente como desnuda, dice, ay, ¿quién le dijo? ¿Y por qué me habló así? ¿Y por qué dijo eso? Y entonces la persona usualmente toma una de estas dos reacciones o decisiones. O se arrepiente cuando oye todo eso y se siente descubierto, se arrepiente, o se va y no vuelve, porque sus pecados son descubiertos. Por eso dice aquí, hermano, la Biblia nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo lo comenta en Romanos 7. Romanos 7, vamos a abrir la Biblia en Romanos 7.
Yo voy a tratar de avanzar lo que más pueda en esta predicación, pero aquí hay bastante material. Romanos 7:20, y dice la Biblia, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Romanos 7:20, sino el pecado que ¿qué? Que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es esa ley? El mal está en mí. Nadie puede decir, es que yo sé que yo no voy a la iglesia, pero yo soy un buen hijo. Yo no le hago mal a nadie. ¿O no? No, ya es más, nosotros nosotros tenemos que pedirle al Señor no necesariamente por lo que hayamos hecho, sino por nuestra naturaleza ya es pecaminosa. Ya en nuestro corazón y en nuestra mente está el pecado, y se nota en la manera como usted y yo pensamos, en nuestro pensamiento. Ahí está, dice: el mal está en mí. Verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, el pecado ya está en mí. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Aquí entonces Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, a quien yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que nosotros tenemos siempre esa inclinación al mal. Siempre queremos nuestras decisiones es hacer lo malo, es hacer lo que a Dios no le agrada, y eso está en mi carne y ya está en mí y está en mi mente. Pero hermano, la Biblia nos enseña de la necesidad de un Salvador, de un Redentor, y aquí Pablo está diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Es decir, cuando nosotros venimos al Señor Jesús, entendemos que Él nos da el poder para vencer las cosas del pecado, para vencer esa naturaleza pecaminosa. Y entonces dice ahí el capítulo 8 versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay, pero es para los que están, los que no andan conforme, sino conforme al Espíritu. Y entonces nos dice que nosotros somos pecadores, que nuestra naturaleza es hacer el mal, pero que necesitamos un Redentor, necesitamos un Salvador, necesitamos a Jesucristo para que Él nos limpie con su sangre preciosa, y Él nos redimió en la cruz del Calvario, para que cuando nosotros le obedecemos, eso nos santifica. Dice el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros no nos santifica la mentira, ni nos santifica ahí porque voy a una iglesia y cantan bonito y oran bonito. No. A nosotros no nos santifica lo que nos haga sentir bonito ahí en el culto, porque muchos vienen, sienten muy bonito, se van y siguen en el mismo pecado. Eso no sirve para nada. Desafortunadamente no sirve para nada. Y yo no le voy a decir: pues ¿para qué viene? Ya no vengas y siga así. No, yo no le voy a decir eso. Yo lo que le voy a decir es que si usted sigue así y el Señor viene, se va a quedar. Siga viniendo a la iglesia si quiere. Siga viniendo, que mientras usted está viniendo hay esperanza. Yo creo que Dios puede tratar con su vida, pero entre más tiempo pasa y yo sigo en el pecado y no me corrijo, estoy acumulando ira y juicio para mi vida. Después no diga que no se lo dijeron. Después no diga que no se lo dijeron. Gloria a Dios. O diga ouch. Pero diga algo. Esto es Dios hablando, hermano. Esto es Dios hablando. Porque Dios viene a buscar un pueblo santo. Viene a buscar una esposa santa con vestido blanco para tomarla para sí mismo. Sí. La palabra de Dios se sigue predicando,
Y el Señor, el pecado es pecado, y por eso necesitamos la redención divina y necesitamos obedecer al Señor. Cuando obedecemos la palabra de Dios, entonces el Señor nos limpia. No somos limpios por nuestras propias obras, somos limpios por la obediencia a la palabra. Somos personas llenas de errores, pero nos santificamos en la verdad, en la palabra de verdad. Empezando con la enseñanza del nombre de Jesús. Empezando por ahí. Y de ahí detrás, hermano, todo lo que el Evangelio dicta, todo lo que el Evangelio dice, que nos hace apartarnos del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del robo, de la borrachera, de la droga. Nos hace apartarnos, hermano, de vivir una vida desordenada delante de Dios, para vivir una vida en Jesucristo. Porque yo no conozco su vida en su casa, yo no conozco lo que usted hace en privado, pero aquí hay uno que sí conoce. Y si usted cree que porque Dios no le ha castigado todavía, entonces todo va bien, se equivoca. Se equivoca. Porque el castigo de Dios es, dice la Biblia, que Dios es un fuego consumidor. Dice la Biblia, cosa tremenda, cosa es caer en manos, horrenda usa la palabra, horrenda. Hebreos 10, vamos a leerlo, esto no está en las notas, Señor, yo estoy sorprendido. Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Hay poder en el nombre de Jesús. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, diga horrenda cosa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y luego más adelante en el capítulo 12 y en el versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿qué dice? No dice será, aquí dice es fuego consumidor. Y no queremos caer en manos de ese Dios vivo. No queremos caer en la venganza del Señor por no corregir nuestra vida, por no dejar, hermano, las cosas que nos están alejando de Dios, las cosas que nos están impidiendo en realidad la salvación de nuestra alma. Si Dios lo trajo a este lugar, es porque Dios lo quiere cambiar, Dios lo quiere transformar, Dios lo quiere limpiar, Dios lo quiere salvar. Pero necesitamos alejarnos del pecado, porque no podemos, hermano, pretender que voy a estar limpio si sigo en la suciedad del pecado. Por eso dice: no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús se aleja del pecado. Corra del pecado, huya del pecado. Dios tiene salvación y vida eterna que le está ofreciendo a todo aquel que cree, a todo aquel que obedece, a todo aquel que se limpia del pecado. Solo por medio de la Biblia podemos conocer a Dios. Oiga bien lo que le voy a decir: somos salvos por medio del conocimiento, no por medio de emociones, no por medio de conceptos propios. Es que yo así creo, es que así me enseñó mi abuelita, es que así me enseñó mi mamá, es que ellos creyeron así. Y muchas veces está el temor de recibir una verdad, porque pensamos que, oh no, pues entonces si esto es verdad y lo que me enseñó mi mamá es mentira, entonces ella se condenó. Y siempre muchos hacen esa pregunta y dicen: no, pero entonces
Mi mamá se condenó, mi abuelita se condenó. ¿Cómo se va a condenar si era la mejor mujer del mundo? Pero hermano, nosotros no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos por la obediencia a la palabra de Dios que está escrita aquí. Y cuando leemos en la Biblia, hermano, de que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en la tierra. Y entonces creemos esto y decimos, ¿cómo así? Entonces ya no puedo seguir sirviendo imágenes, ya no puedo seguir prendiéndole velitas a los santos, ya no puedo seguir invocando a las imágenes, porque ahora necesito entregarle mi vida a Jesucristo y nacer de nuevo, como dice la palabra. Está muy claro aquí, está muy claro en la palabra de Dios. Somos salvos por el conocimiento, no por emociones. Hoy en día se está levantando una generación que quiere vivir apasionada por Jesús, pero sin nada de conocimiento. Y quiero decirle, hermano, que esa pasión no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es que se apasione por la palabra de Dios. Eso es lo que lo va a salvar. Que se apasione por la Biblia, por la palabra, por el conocimiento, por profundizar en el Señor. Primera de Timoteo capítulo 2 lo dice. Primera de Timoteo 2, vamos a seguir con lo que está escrito. Primera de Timoteo 2, verso 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Aquí no hay tres. Hay un solo Dios. Y dice, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, no hay es que la Virgencita, la que intercede por nosotros pecadores. Oh María, Madre de Dios, ruega por nosotros. No, la Virgencita no intercede por nosotros, hermano. Los santos no interceden por nosotros. No, Señor. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo, hombre, en la persona, el cuerpo, el Dios manifestado en carne, el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario es la que intercede ante nosotros por Dios. Es la sangre del Señor Jesucristo derramada sobre nuestras vidas, la que entonces aboga por nosotros. Y entonces cuando uno le falla y viene y se arrepiente, pero arrepentirse no es nomás pedir perdón. Arrepentirse es dejar el pecado. Entonces cuando uno le falla y viene y se arrepiente y se aparta del pecado, entonces, hermano, el diablo está al lado ahí acusando y se presenta delante de Dios todos los días y tiene una lista así de acusaciones. Y entonces empieza, no te das cuenta cómo Antolín pecó, no te das cuenta cómo el hermano Pedro pecó, no te das cuenta cómo Mauricio pecó. Y entonces el Señor mira para abajo y solo lo que ve es su sangre derramada sobre nosotros y dice, este ya se arrepintió y yo ya lo perdoné y mi sangre está sobre él, y entonces no hay condenación para el que está en Jesucristo. Oh, hermano, pero es cuando creemos en la palabra. Dice la Biblia, por eso dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No dice que sean salvos por sus emociones o porque lloró o porque hizo, no, que sean salvos para que vengan al conocimiento. Eso es lo que nos hace salvos. También lo dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 también dice así. Dice, ten cuidado de ti mismo y ¿de qué? Si usted algún día ve a alguien le dice, no, la doctrina no importa, la doctrina no salva, la doctrina que eso no importa. ¿Quién le dijo eso? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Te salvarás a ti mismo. Sí, la salvación ya está dada. La salvación es gratis para todos. Pero si usted quiere salvarse a usted mismo, necesita tener cuidado de la doctrina y saber que estamos en la doctrina verdadera y saber que estamos parados en la verdad. Y que saber, hermano, que nosotros, si queremos ser salvos, necesitamos nacer de nuevo y ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas.
Pensé que se iba a alegrar un poquito más. Pablo dijo en Filipenses capítulo 7, vamos a seguir. Filipenses 7, Filipenses 3:7, disculpe. Filipenses no tiene 7. Filipenses, se me olvidó anotar aquí el 3:7. Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del... No dice, es que cuando yo canto siento bonito. ¿Cierto que ahí no dice eso? ¿Cierto que ahí no dice eso? ¿No? Dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. ¿De qué? Del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido. Por amor, eso es, no hermano, aquí hay tanto para desempacar que no hay tiempo. Pero por amor del cual, o sea, él no le importaba perder lo que tuviera que perder. Él lo hacía, hasta lo hacía con amor. Usted sabe lo que usted sabe lo que es. La mamá sabe lo que es, hermano, estar comiendo y que el hijo le diga: mamá, dame esa manzana, y usted está con esas ganas disfrutándosela, pero con amor se la entrega a su hijo. Eso es Pablo diciendo: yo por amor, yo pierdo lo que tenga que perder con tal de conocer a Jesucristo. Aleluya. Y no nomás lo he perdido, no nomás lo pierdo con amor, sino que lo tengo por basura. ¿Para qué? ¿Para qué? Wow. Ese es el nivel que tenemos que llevar nosotros. Mire, ¿sabe qué dijo el Señor Jesús? Se lo voy a llevar a un nivel más tremendo. Aquí sí voy a despertar a muchos. Escuche. El que no aborrece a su padre y a su madre. ¿Quién dijo eso? Ay, ¿no sabe quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Señor Jesús lo dijo. El que no aborrece a su padre y a su madre por causa del evangelio, por causa de mí, no es digno. Y ahí es donde muchos dicen: no, ¿cómo se le ocurre a ese pastor decir que tengo que odiar a mi mamita? ¿Cómo se le ocurre eso tan horrible? Me voy de la iglesia. Pero aquí no está diciendo que usted vaya y le diga: mamá, te odio. Eso no está diciendo ahí. Lo que está queriendo decir, lo que Pablo está diciendo, es decir, que si yo tengo que escoger entre algo que yo quiero mucho y la salvación va primero siempre. Que si su esposo le está diciendo: si sigues yendo a la iglesia, no te dejo. Entonces, ay, no me dejes, yo dejo de ir a la iglesia mejor. Y de aquí, desde mi casa, yo aquí oro. Y lo que pasa es que en ese tiempo, hermano, si usted no sabía, había una ley tremenda. Había una ley que le decía a la mamá y al papá, le decía: si su hijo se desvía creyendo otra cosa, tienen que apedrearlo. Y el Señor Jesús llegó predicando un evangelio diferente. Dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Y él llegó cambiando todo. Y el sábado se ponían a recoger espigas. Y eso era wow. Eso era para apedrearlo, para matarlo. Entonces cuando venían estos jovencitos a quererse entregar al Señor, y de repente sus papás le decían: si usted se entrega a ese loco Jesús, entonces lo vamos a mandar a apedrear. Y ahí es donde el Señor Jesús dijo: usted tiene que tomar una decisión. ¿A quién va a amar más? Y si eso significa ser aborrecido por sus padres, y si eso significa ser aborrecido por la sociedad, y si eso significa ser aborrecido por sus familiares, y si eso significa ser aborrecido por los del trabajo, y si eso significa ser aborrecido por todo el mundo, a mí no me importa. El evangelio va primero, la salvación va primero, Jesucristo va primero. Si alguien lo cree, diga gloria a Dios. Lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Si hay algo que me está impidiendo seguir y servir al Señor, basura.
Si hay una relación que me está impidiendo servir al Señor, para la basura. Qué pena que sea tan directo, hermano, pero así lo dice la Biblia, no lo digo yo. No lo digo yo. Si eso, ya sea hijo, ya sea papás, ya sean abuelos, ya sea trabajo, ya sea lo que sea, hermano, todo lo tengo por basura. Es más, en otra parte el Señor dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo y échalo fuera. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, quítatela y vive sin una mano en esta tierra, porque es mejor vivir sin una mano en esta tierra, pero entrar al reino de los cielos, que ir con las dos manitas al infierno. Lo que sea que te esté impidiendo entregar tu vida al Señor, tienes que arrancarlo. Tienes que arrancarlo. Y si dice: ay, no, yo no me voy a quitar mi ojo, entonces corríjalo. Deje de mirar lo que no tiene que mirar. Hello. Y si es su mano el problema, entonces en vez de: ay, yo no me quiero cortar la mano, entonces corríjala. Corríjala. Hello. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Mire, sigue diciendo. Dice el verso 9, cuando dice: lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, no por emociones. No por emociones, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su, participando en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y esto les voy a hablar en otro domingo, que el Señor ya me dio un mensaje acerca de los padecimientos. Acerca de los padecimientos. Porque, hermano, nadie quiere sufrir en esta vida ya. Ya todos queremos ser con el cuento de ser felices. Y la Biblia no dice busque ser feliz, dice el gozo del Señor. Le estoy adelantando la prédica, pero después se la doy. Pero ¿sabe qué, hermano? Un cristiano verdadero que ha entendido la palabra no puede ser feliz fuera de Jesucristo. Puede. No puede. Y así le toque, y así estar en Jesucristo le toque sufrir, lo hace con gozo. Lo hace con gozo. Se goza. Hay unos que dicen: mire, yo cuando estaba en el mundo tenía plata hasta de sobra. Amén. Mi hermana Imelda decía: yo me metía la plata en los bolsillos. Era mucha la plata que yo tenía. Y ahora el Señor pues no me sobra así en abundancia. No le hace falta, pero no le sobra. Pero no importa. Dice la hermana Imelda: no importa, yo todo lo que tengo yo es para el Señor y es del Señor y lo hago con gozo. Y no me importa si en el mundo tenía, lo que importa es que tengo la salvación. Y eso es lo importante, hermano, que tenemos algo más valioso que el dinero, más valioso que el oro, más valioso que la plata, más valioso que todo lo que este mundo pueda ofrecer. Hermano, tenemos algo más valioso. Por medio de la palabra de Dios nos acercamos más a Dios y podemos conocer a Dios. Podemos conocer a ese varón perfecto que es Jesucristo. Él es el varón perfecto. Él es el varón perfecto. Usted no ponga la mirada en mí. Usted no ponga la mirada en los hermanos de la iglesia. Usted pone la mirada en mí o en los hermanos de la iglesia y usted rapidito se va a decepcionar y rapidito se va a ir de la iglesia. Porque la Biblia no dice: ponga la mirada en el pastor. ¿Así dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Puesto los ojos en? ¿Puesto los ojos en? Ahí es donde tenemos que poner la mirada, porque todos aquí fallamos, hermano. Todos aquí en algún momento, hermano, le vamos a decepcionar. Pero ¿sabe qué? Puestos los ojos, Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Es decir, Él fue el que dio su vida por usted. Y yo no di mi vida por usted. Ay, yo me voy de la iglesia porque el pastor no me visitó. Yo me voy de la iglesia porque el pastor no me saludó. Yo me voy de la iglesia porque el pastor no me atendió. Hermano, yo no morí por usted. Yo ni siquiera voy a pagar por usted. Hermano, el Señor ya pagó el precio por nosotros. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Si usted está enojado conmigo, enójese conmigo, pero no se enoje con Dios. Él no tiene la culpa. Y si usted, hermano, está cerquita de Dios, entonces usted va a perdonar a su pastor cuando se equivoque.
Espero, ¿no? Y si no, venga para acá y oramos por usted. Le vaciamos todo este aceite. No, mentira, estoy jugando, hermano. Pero Jeremías, voy a terminar. Jeremías 9. Mire, yo no pensé que iba, pero mire, le dimos duro a esto y terminamos. Jeremías 9. Amén, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermana Nancy, si nos puedes ayudar aquí con el piano, por favor. Jeremías 9 dice 9:23. Mire lo que dice aquí. Había tanto por hablar, pero yo sé que el tiempo también hay que respetarlo. Dice Jeremías 9:23: así dijo Jehová: no se alabe el sabio ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Si usted, hermano, quiere de verdad gozarse en algo, y si usted de verdad quiere tener satisfacción grande en algo, es en esto: en entenderme, dijo el Señor, y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios de misericordia. Ahorita el Señor tiene su misericordia abierta para nosotros, pero también aunque hace misericordia, también hace juicio y justicia. Es decir, no podemos jugar con la misericordia de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo, diga todo, lo que el hombre sembrare, eso también. Si usted siembra para la carne va a cosechar corrupción, va a cosechar perdición, va a cosechar tristezas. Pero si usted siembra para el Espíritu, usted va a cosechar vida eterna en Jesucristo. Y eso es todo lo que nosotros queremos, y esa es la única razón por que estamos acá, porque queremos la vida eterna. Eso es lo único que a mí me interesa en este mundo, es la vida eterna. Y si por la vida eterna tengo que dejar cosas, lo voy a dejar. Y si por la vida eterna tengo que renunciar a cosas, lo voy a hacer. Y si por la vida eterna tengo que echar a la basura otras cosas, lo voy a hacer, porque la vida eterna es primero. Y entre más nos acercamos a Dios, más nos alejamos del mundo. Hay quienes están con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, y a eso la Biblia le llama tibio. Y al tibio lo vomitaré de mi boca. Y dijo el Señor: o eres caliente o eres frío, o eres o no eres, pero no seas tibio. No juegues con Dios. No tenga un pie aquí y uno acá. Al tibio lo vomito de mi boca. Entre más nos acercamos a Dios, entre más leemos su palabra, entre más la obedecemos, más nos alejamos del mundo. Entre más nos parecemos a Dios, entre más leemos la Biblia, más nos vamos a parecer a Dios. Y entre más nos parecemos a Dios, menos nos parecemos al mundo. Yo quiero hacer algo ahorita, no sé si los hay aquí. ¿Cuántos aquí cuando vinieron al Señor se vestían como cholos? Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Por aquí hay otro que yo conocí con un bigotito. Hermano Ricardo, yo le vi la foto suya. Póngase de pie, póngase de pie. No le dé pena, no le dé pena. ¿Quién más? ¿Alguien más? Amén. Gracias. Quédese de pie, quédese de pie, quédese de pie. Mírenlos ahorita. ¿Usted ve cholo en ellos? ¿Usted ve algo así de cholo en ellos? Es que entre más nos acercamos a Dios, menos nos parecemos al mundo.
A ver, ¿cuántas hermanas aquí antes de venir a Cristo se vestían bien indecentes? A ver, póngase de pie. No le dé pena, no le dé pena, no le dé pena, no le dé pena, no le dé pena. ¿Qué se vestían bien indecentes? ¿Ah? Mire, mire. ¿Usted ve algo indecente en ellas? ¿Usted ve algo indecente en ellas? ¿Ah? No. Porque entre más nos acercamos a Dios, menos nos parecemos al mundo. Quédese de pie. ¿Cuántos aquí eran bien mal hablados? Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Amén. Y a unos que ya están de pie. Eran mal hablados. ¿Cuántos eran bien mal hablados? A ver, los que eran bien mentirosos. ¿Qué eran? Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. ¿A cuántos aquí les gustaba mucho la pachanga, el mundo, el trago, el baile, todo eso? Póngase de pie, póngase de pie. Usted los ve ahorita. ¿Quién? Amén. Aquí. Gloria a Dios. Mírenlo, hermano. El hermano llegaba a veces borracho a la iglesia, llegaba oliendo a puro licor. Ahorita huele a perfume, huele rico. Hermano, entre más nos acercamos al Señor, más nos parecemos a Dios y menos nos parecemos al mundo. Entre más conocemos quién es Dios, más nos llenamos de Él, más nos afirmamos en Él, más le amamos, y entre más le amamos, más nos vamos pareciendo al Señor. Entre más leemos la Biblia, mira, hermano, el ejemplo de todas estas personas. Entre más leemos la Biblia, más nos acercamos al Señor y menos nos gusta el mundo. Póngase de pie todos, hermanos. Si la Biblia ahora es nuestra delicia. La Biblia es nuestra delicia. Ya nosotros no nos deleitamos en el mundo ni en las cosas del mundo. Ya no nos deleitamos. Ya las cosas del mundo no nos traen ningún gusto, ningún valor, ningún deleite. Oh, no, hermano. Ahora, hermano, el Señor nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Aleluya. Ahora el Señor, hermano, nos ha dado una nueva aliciente de vivir, una nueva esperanza de gloria, que es, hermano, Jesucristo y su salvación. Por eso, si alguno se quiere alabar, si alguno se quiere gloriar, gloríese en el Señor. Si alguno se quiere alabar, alábese en entender y conocer que aquí hay un Dios de misericordia, pero también de juicio, que aquí hay un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, pero que aquí también hay un Dios que te está llamando. Él te está llamando, Él te está llamando, Él te está llamando, aleluya. Entre más conocemos quién es Dios, más nos llenamos de Él, más nos afirmamos en Él, más nos deleitamos en Él, nos deleitamos en su palabra, nos deleitamos en las cosas de Dios, aleluya. Ninguna persona en la historia logró algo grande delante de Dios por sus propias fuerzas o por su propia sabiduría, pero nosotros que hemos llegado a Jesucristo, ahora tenemos la vida eterna. Ahora tenemos el amor del Señor, el amor del Señor sobre nosotros, el amor del Señor sobre nuestras vidas. Oh, Él nos cubre, Él nos cubre. Hoy arrepiéntase y aléjese de todo lo malo en el nombre del Señor Jesucristo.